Nos acompaña vía Zoom en este momento. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ingeniera Espín. Muy buenos días, bienvenida a Digital Noticias. Buenos días, un gusto para mí estar en Digital Noticias, estimado Walter, a las órdenes. ¿Qué tal? Ingeniera Espín, bueno, habíamos hablado hace un rato justamente de que veíamos a una Asamblea Nacional acelerando el paso por el tema de la comisión que investigaba el caso Gran Padrino, por presentar el informe, porque se apruebe el mismo. Y bueno, pues todo daba a entender que ayer se iba a dar ya formalmente la petición para que se abra la posibilidad de un juicio político contra el presidente de la República, pero esto no ocurre y ahora resulta que incluso podría ser la próxima semana. ¿Qué es lo que está dilatando tanto todo esto? Bueno, hay cuestiones de forma que se tienen que cumplir para iniciar un proceso de juicio político. Este informe que presentó la Comisión Pluripartidista es un insumo, pero esto tiene que ser argumentado, tiene que apegarse al artículo 129, numeral 1 o 2 de la Constitución, que es lo que ha propuesto la Comisión Pluripartidista. Hay que recoger 46 firmas o más, seguramente van a haber muchas más firmas que quieran apoyar este proceso de inicio de juicio político, y todo eso tiene que ser hecho de manera puntillosa, de tal manera que no haya excusa, tanto en el CAL como en la Corte Constitucional, para que admitan a trámite o den la viabilidad para el proceso de juicio político. Entonces, las cosas hay que hacerlas de manera correcta, las cosas hay que hacerlas bien. Claro, pero solamente con ustedes, el bloque de la Revolución Ciudadana, ya tendrían el número suficiente de firmas. Así es, no es un tema de firmas. Nosotros hemos dicho, la bancada UNES lo ha dicho con claridad, nuestras firmas estarán allí, se requieren 46, nosotros somos 47 legisladores. Sin embargo, si algún otro legislador decide sumarse, por supuesto que las puertas están abiertas. Pero sí, la forma de argumentar tiene que cumplir un procedimiento, tiene que cumplir un formato y tiene que hacerse bien. No queremos darle excusas a la Corte Constitucional, que solo tiene que ver temas de forma para rechazar este proceso de juicio político. Cuando usted dice tiene que hacerse bien, es porque de pronto hay cosas que se están revisando, más allá de lo de las firmas, como usted lo acaba de mencionar, ingeniero Espín. La argumentación, el formato se tiene que respetar, las firmas tienen que estar bien recogidas, las cédulas tienen que estar bien recogidas, eso tiene que hacerse bien. Entonces no es tema de presentar por presentar, como digo, lo que tiene que hacer la Corte Constitucional, y ya hay precedentes al respecto. Recuerden los pronunciamientos que tuvo la Corte en el caso Yunda, recuerden los precedentes de pronunciamientos de la Corte con el vicepresidente Jorge Glass, cuando se le inició un proceso de juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Ellos ya se pronunciaron que ellos no ven el fondo, ni ven culpabilidades, ven temas de forma. Entonces, es cuestión de unos días más, unos días menos, el juicio político va porque va. Bien, esto no tiene plazo, ¿verdad? Es decir, no pasa nada si de pronto ni siquiera la próxima semana se puede hacer la petición. Esto no termina, no expira. No tiene plazo, pero es cierto que también hay un sentido de urgencia del pueblo ecuatoriano porque continúa esta investigación. Los hechos tan graves que descubre la Comisión Pluripartidista dentro de la Asamblea, cuando comparecen diferentes autoridades, el ex secretario de Corrupción, el señor Verde Soto, la fiscal, el superintendente de compañías y una serie de autoridades que develan y confirman lo que en su momento un medio digital informó al pueblo ecuatoriano en La Posta, con dos informes, el Gran Padrino y el Gran Informe, que se deriva de esta investigación de la Policía Nacional, denominado León de Troya, que conmociona al Ecuador. Entonces hay una urgencia, efectivamente. Entonces hay que hacerlo bien, no nos podemos demorar demasiado, no hay tiempo límite, pero hay un sentido de urgencia de que el presidente de la República, obligado por la ley, venga a responder ante la Asamblea Nacional y ante el pueblo ecuatoriano ante hechos tan graves descubiertos por La Posta y luego por la Comisión Pluripartidista. El asambleísta Ricardo Vanegas ha dicho que en este informe se han omitido algunas cosas. Es más, hoy volvió a decirlo en una entrevista a un medio de televisión que, entre otras cosas que se estarían omitiendo, está un informe del superintendente de compañías, en donde revelaría la posible participación también en actos de corrupción de, no dijo asambleístas, pero sí dijo de miembros de UNES, Izquierda Democrática, de Social Cristianos también, y de Sociedad Patriótica, y que eso al parecer habría sido lo que puso el freno
para que se piensen bien las cosas antes de hacer la solicitud de juicio político. Y eso, entre otras cosas, que él ha mencionado, como que se están usando pruebas que la Fiscalía ha dicho que hay documentos que no son iguales a los que constan en las investigaciones que ellos tienen, que solo se está basando en un copy y pega de lo que presentó el señor Anderson Boscan y nada más. Gracias, estimado licenciado, por su pregunta, porque me permite decir la verdad. Es una pena que haya asambleístas dedicados a querer minimizar la gravedad de los descubrimientos que hace la posta, pero que también lo hace la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional. Mire, es tan falso lo que está diciendo el señor Vanegas, que al nombre que él se refiere, que dice que tiene que ver con UNES, yo no conozco que él sea militante de la Revolución Ciudadana, y él es responsable por sus actos, está en la página 149 del informe. Correcto, esa página mencionó, él no dio nombre, solamente mencionó los partidos, no sé si usted lo quiere dar. Nos quiere vincular con alguien que no es miembro de la Revolución Ciudadana y que tendrá que responder. ¿Se puede saber quién es, ingeniero? Pero un señor de apellido Alcíbar, no de Santo Domingo, pero aquí está en la página 149. Entonces es tan mentira, tan falso lo que dice el señor Vanegas, intentando decir que nosotros tenemos algo que ver con este señor. No es cierto. Pero ¿cuál sería la supuesta relación? Pero tampoco es cierto, solamente déjeme terminar, tampoco es cierto que no esté aquí y que se ha ocultado algo. Está en el informe. En el informe está toda la información que se encontró. Si la Superintendencia de Compañías decide no poner en reserva esta información, esa es una decisión de la Superintendencia de Compañías. Pero le recuerdo a la ciudadanía que la misma asambleísta Viviana Veloso, en su intervención del día sábado, dijo con fuerza, le pidió con fuerza al presidente de la Asamblea Nacional se libere esta información para que la conozca todo el Ecuador. El señor Vanegas, no entendemos por qué, se ha vuelto el defensor del gobierno nacional, siendo de la bancada de Pachacutic, que con claridad ha dicho que apoyarán el juicio político, pusieron los votos el día sábado y que apoyarán un proceso de juicio político cuando inicie. Entonces, no entendemos, se ha vuelto el defensor del gobierno nacional, ¿a cambio de qué? Pero lo que está haciendo, y en su momento lo va a tener que responder ante la ley, es querer vincularlo con alguien que ni siquiera es miembro de la Revolución Ciudadana. Ingeniera, ¿qué comentarios le merecen todos estos espaldarazos diplomáticos que está recibiendo el presidente de la República? Ayer, pues, el presidente de Costa Rica, el de República Dominicana, el representante de Panamá lo han hecho público. En la capital, la OEA también ha dado a conocer su criterio. En fin, esto de pronto, pues, también podría llegar a influir en algo en las decisiones que se tomen allí. Quizás los señores presidentes que han enviado su respaldo al presidente Lasso, primero no conocen la Constitución de la República. La Constitución de la República da una salida al país para cuando hay este tipo de casos de un gobierno nefasto como el que estamos viviendo. Un gobierno que nos ha producido una increíble inseguridad. El Ecuador, Guayaquil está entre las 20 ciudades más inseguras del mundo. Esmeraldas está entre las 10 de ciudades más inseguras del mundo. Los niveles de pobreza han crecido de manera abismal. 200.000 ecuatorianos están saliendo del país y los ecuatorianos tienen derecho a plantear un cambio de gobierno de manera constitucional y eso está aquí. Entonces seguramente estos presidentes no conocen que hay mecanismos constitucionales absolutamente legales y democráticos para salir de este mal gobierno. Eso en cuanto a los presidentes. En cuanto a las declaraciones del señor Almagro, presidente de la OEA, realmente el señor Almagro, hay que decirlo, no tiene moral para recomendarnos nada. Recordemos que él fue parte del golpe de Estado, un presidente constitucional de la República, el señor Evo Morales en Bolivia. En ese sentido, en particular a él, yo creo que no tiene calidad moral para recomendarnos nada. Agradecemos a la ingeniera Sofía Espín, asambleísta de la Revolución Ciudadana, por su oportuna participación aquí en Digital Noticias. Muchísimas gracias por aceptar, porque hay asambleístas que no les gusta venir a los medios digitales. Usted siempre ha respondido a nuestro llamado, no solamente aquí, cuando estuve en otro medio también, y siempre estaré agradecido por ello, ingeniera Espín. Bienvenida siempre. A las órdenes, muchas gracias. Ojalá algún día podamos tenerla también aquí en el estudio. Si algún día visita Guayaquil, pues bienvenida será. Con gusto. Gracias.